Bienvenidos a una nueva secuencia de videos sobre el alargamiento cosmético de las piernas. Hoy me gustaría hablar con ustedes sobre el aspecto de las radiografías, cuántas radiografías se realizan, cuándo son necesarias las radiografías con nosotros y cuál es la razón detrás de esto. La primera radiografía, por supuesto, se realiza antes de la operación. Nos gustaría tener radiografías de pie completo y en dos planos. Esto es simplemente para medir el eje de tu pierna o también las cavidades medulares del muslo y de la parte inferior de la pierna y la medición de la curvatura del fémur y la preparación de la operación. Me centraré en las dimensiones y proporciones de los huesos desde el muslo nuevamente en una secuencia de vídeo separada. Sería importante para mí hoy que usted sepa que será necesaria una radiografía para planificar la operación y para hacer la medición preoperatoriamente. Luego, tenemos la siguiente radiografía después de la operación como parte de la estancia hospitalaria en general, simplemente como comprobación SAN, para que hayáis grabado una vez el control, que el implante está bien colocado, que los tornillos están todos bien colocados, que ese pequeño hueco que os damos al principio está bien y que todo se llevó a cabo con tanta regularidad como durante la operación. La siguiente radiografía de control la necesitaremos solo en medio del proceso de alargamiento, es decir, generalmente después de unas 6 semanas. Luego simplemente queremos ver que todo va bien, que las distancias, es decir, la distancia de distracción en el hueso, sean más o menos uniformes, que el implante y los tornillos sigan perfectamente en su sitio y simplemente hacer una comprobación para nosotros, por favor, ni en el medio ni al final, intentar medir exactamente las distancias de distracción con el radiólogo. Eso no va a funcionar. Lo más preciso para medir la distancia de distracción es la cantidad de clics que realizan. El trasfondo es en realidad bastante simple. Por cada clic que realicen hay una distracción de exactamente 0,52 milímetros, 0,5 milímetros. No pueden influir en eso de ninguna manera. Sin embargo, pueden tener muchas fuentes de error, y producir en el rango de rayos X, es decir, con una proyección diferente, o si se giran un poco hacia un lado para la radiografía, o si la distancia en la parte posterior o de la fuente de grabación es un poco más grande, por así decirlo, y tienen ahí relativamente muchas imprecisiones en las mediciones, y eso simplemente provoca que siempre tengan un error de medición. Si intentan medir exactamente ambas distancias de distracción en la radiografía, esa es una variante relativamente grande. La última radiografía que hacemos es al pum-pum final de la distancia de alargamiento, es decir, tan pronto como hayan terminado con la elongación, la próxima semana se necesitará una radiografía solo del área de elongación, en dos planos. Eso significaba en la zona del muslo, solo los muslos en dos planos o en la zona de la espinilla, las espinillas en dos planos. También una vez más, solo para comprobar que todo está en orden, que se ajusta bien y que la distancia de distracción depende aproximadamente en la misma medida ha terminado. Entonces, comienza la fase de consolidación. Nos gustaría revisar la fase de consolidación una vez más después de 3 meses, también con el muslo. Es suficiente en una elongación del muslo o bien la espinilla en una elongación de la espinilla para ver hasta qué punto ha avanzado la nueva formación de radiografía. A eso lo llamamos callo. Entonces vemos estas hermosas calles de callo que ya comienzan a cubrir ampliamente esta área. Si vemos que todo está en orden y que es como lo esperaríamos, la última radiografía solo sería necesaria antes de la extracción del metal. La eliminación del metal significa que después de aproximadamente 2 años recomendamos retirar el implante y antes de retirarlo sería necesaria otra radiografía
para verificar que el implante haya crecido por completo. No necesitan ninguna en el medio. Muchas gracias por eso.